Muy bien, pues bueno, eh, les voy a compartir mi pantalla y les platicaré un poquito de esto de la... Ay, no, esta es otra historia. Esta es de otra clase. Perdón, me equivoqué. Ah, bueno, ya me conocen, ¿no? Ténganme tantita paciencia. A ver, Dropbox. Nahuac, historia del pensamiento científico, introducción. Esta es la buena. Ok, ahí les va. A manera de encuadre, vamos a platicar de unos conceptos que vamos a estar retomando a lo largo de todo el curso, que es ciencia y método científico. Vamos a ver como las definiciones que se tienen y, o sea, definiciones de diccionario, ¿no? Por ejemplo, la ciencia, bueno, viene del latín scientia, sire, que significa conocer. Entonces, cuando estamos hablando de ciencia, estamos hablando de conocimiento, de conocer. Y se refiere al conjunto de conocimientos sistemáticos. Ahí se los voy a... Oigan, no sean así, prendan sus cámaras. Anden. La ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticos sobre la naturaleza, los seres que la componen, los fenómenos que ocurren en ella y las leyes que rigen estos fenómenos, ¿no? Esta definición más o menos engloba, cuando hablamos de ciencia, piensan en los museos, ¿no? Como las áreas, el área de botánica y de biología, ¿no? Los fenómenos que ocurren, la física, la geología, leyes, la física. También dentro de la definición es una facultad del hombre que le permite encontrar explicaciones a los fenómenos estudiados y respuestas a las interrogantes planteadas sobre acontecimientos determinados mediante un conjunto de ideas que pueden ser provisionales, que ya sabemos que en la ciencia prácticamente todo es provisional, ¿no? Los paradigmas van cambiando y se van renovando siempre los conocimientos. Pero pues con la actividad de la búsqueda continua y el esfuerzo del hombre de hombres y mujeres, estas explicaciones pueden variar y constituir un nuevo conocimiento. Que bueno, les repito, es lo que se refiere a los paradigmas, ¿no? Es lo que conocemos hasta cierto momento, en donde conocemos más y cambia todo el asunto. Y eso nos lo topamos todos los días, ¿no? En su práctica cotidiana, en su práctica clínica, hacen algo durante un tiempo hasta que se dan cuenta o sale un nuevo artículo o hay información nueva de que ya hay algo diferente, ya hay algo mejor, o eso resulta ser que no estaba realmente ayudando y se cambia el paradigma y cambiamos la forma en la que actuamos. ¿Se les ocurre, antes de regresar a esto, se les ocurre en sus áreas o se acuerdan en sus áreas de algún cambio de paradigma que hayan tenido, que siempre habían estado haciendo algo hasta que de pronto llegó conocimiento nuevo y cambiaron lo que estaban haciendo? COVID. COVID, exactamente, como 20 veces, ¿no? Hacían algo y de pronto cambiaba la historia y luego otra vez cambiaba la historia. ¿Alguna otra? Eh, perdón, es Juan Talavera. Sí, sí, ya inicié. Sí, ya estamos. Ok. Hay en muchas, por ejemplo, trasplantes, ¿no? Antes era aviso para la clase de marzo. Ya. Era, ¿sabe? Miren, acaba de suceder algo interesantísimo. Fíjense, Juan Talavera, cómo escribe. Amo y adoro a Juan Talavera con todo mi ser y ustedes lo saben, pero escribe mal. No usa los signos de interrogación, ni de exclamación, ni nada de eso. Fabián lo escribió bien, ya empezó. Y Juan Talavera ya está tan acostumbrado a no usar los signos que lo leyó en su mente como pregunta. ¿Ya empezó? Y por eso me pregunto, ¿están preguntando si ya empezó?
la importancia de usar los signos correctamente. Pero bueno, regresando al tema, hay muchos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, en mi área de nutrición, un tiempo estaban satanizadas las dietas cetogénicas y ahora todo el mundo usa keto, ¿no? Así como que van cambiando los paradigmas y lo que sabemos hoy que es cierto, el día de mañana no lo podemos asegurar. Entonces, la ciencia siempre es un proceso continuo en donde vamos a ir siempre persiguiendo como nueva información. Y esto me recuerda mucho, ¿se acuerdan de la declaración de Helsinki? En todo aplica. En la declaración de Helsinki, regresando a temas de bioética, hay un punto que nos dice que todo tratamiento, toda prueba diagnóstica tiene que ser evaluada constantemente para comprobar que sigue siendo eficaz, ¿no? O sea, en todos lados podemos ver que esto se demuestra que es un procedimiento constante y que busca la mejora continua. Más definiciones. También, si buscan en otro lado, lo pueden encontrar como que es una serie de conocimientos neutrales y comprobables acerca de un tema específico. El concepto de ciencia se extiende en todas las ramas de las diferentes áreas o campos del conocimiento, donde donde llevan a cabo los diferentes especialistas los estudios pertinentes y observaciones. Y lo más importante es que lo hacen implementando el método científico, ¿no? El método científico se implementa en el área de la salud, pero también se implementa en muchas otras áreas. Se implementa en la biología, en la física, en la economía, en un montón, o sea, en todas las áreas que son del conocimiento, las van a poder aplicar este método científico. Y esto pues es con el objetivo de que se pueda lograr nuevos conocimientos que sean certeros, irrefutables hasta ese momento, ¿no? Después podrán ser irrefutables, pero se refiere a que en el momento en el que llegamos a nuestras conclusiones, los argumentos sean tan sólidos con base en las pruebas que nosotros tenemos, que no se, que sean irrefutables, que sean válidos y que sean objetivos. Más definiciones. Se dice que la ciencia tiene como base fundamental las observaciones experimentales. Esto es idealmente, aunque ahorita que les platique un poquito más de las ramas de la ciencia, pues hay una rama de la ciencia, la lógica y las matemáticas, por ejemplo, en donde pues es básicamente puro pensamiento y no tienen una observación experimental, aunque sí tienen aplicación después. Dichas observaciones se van a estructurar mediante modelos, métodos, teorías, y eso pues, es con el propósito de formar nuevos conocimientos. ¿No? ¿Para qué hacemos investigación los que estamos en el área de investigación clínica? Para esto, para generar nuevo conocimiento. Para eso hacemos las investigaciones. Y pues por esto se establecen criterios reales y un método de investigación. La implementación de estos conocimientos y métodos encamina a la formación de nuevos conocimientos en un estilo de revelaciones concretas, de proporción y comprobables, dirigidas a observaciones del pasado, presente y el futuro. Y aquí nos topamos con un tema y una situación cuando hablamos de comprobables. ¿Qué tanto han escuchado ustedes sobre esta problemática que hay ahorita en la ciencia que se refiere al problema de la no replicación o de la no reproducibilidad, lo cual significa que no serían comprobables? ¿Han escuchado esta broncota que hay ahorita en los journals, en la ciencia en general, hablando específicamente de la práctica clínica y de la investigación clínica? ¿Han escuchado esta crisis de reproducibilidad o no les ha tocado escuchar nada al respecto? Bueno, a ver, Fabián, ya no me podías quedar mal. No, no, es que más que el escuchar, más bien yo he escuchado más bien opiniones diferentes, a veces de profesores, de que para qué hacer algo que ya se hizo, si ya se hizo y ya mostró algo, ¿no? Cuando, entendiendo esto en el método científico, uno de los pasos importantes después de tener resultados es que puedan ser reproducibles.
porque obviamente hay contextos, tiempos, características diferentes en un lugar a otro. Y si sale algo, no sé, un estudio que en Europa dice que funciona dar un medicamento, dicen, ¿y por qué lo quieren hacer acá si ya está allá, no? Ujú. Entonces ahí siempre como que me mete en conflicto y dice, pues por eso, porque necesitamos ver cómo funciona acá. Y aunque no sea tan innovador el, la propuesta actual, ¿no? O la local, eh, creo que es importante confirmar, consolidar esa información que estamos viendo en otros lados. Totalmente de acuerdo. Fíjense que ya saben que yo me formé en la UNAM, ¿no? En la UNAM es así como pecado hacer un estudio 2 veces. O sea, si alguien más ya lo hizo en un resquicio al final del mundo, no, ya se hizo, ya está la respuesta, pero la ciencia tiene que ser reproducible. Entonces, no podemos quedarnos con la idea de que se hizo un estudio en la vida y ya está resuelta la pregunta de investigación. Eh, Obviamente tiene que haber un justo medio, ¿no? O sea, tampoco vamos a hacer 1 millón de estudios para ver si en el quinto piso del hospital funciona igual que en el cuarto piso. Eh, Ahí llega un momento en donde ya se vuelve ridículo y exagerado. Pero por supuesto que la ciencia tiene que ser reproducible y sucede algo muy importante. De hecho, fuiste tú el que nos contó ese ejemplo, Fabián, de el doctor de la raza que había hecho una cirugía. ¿Qué era lo que había hecho? No recuerdo en este momento, que había publicado y que luego se dieron cuenta de que pues no, nadie podía reproducir sus resultados en la práctica clínica. Em, un ejemplo de la raza, ¿te acuerdas? Ah, del cirujano, el neurocirujano, ¿no? Que curaba el Parkinson. Ah, Parkinson, exactamente, exactamente. Eso es parte de la crisis de reproducibilidad. No, alguien publica un artículo de esto funciona, esto es factor de riesgo, esto sirve para tratar, curar. Y la gente en la práctica clínica, los médicos o los diferentes trabajadores de la salud empiezan a utilizarlo en los pacientes y se dan cuenta de que pues, no obtienen los mismos resultados que en la investigación que leyeron. Eso es un problema porque si algo sucede en un estudio esperaríamos que funcionara, tal vez no igual, porque en los ensayos clínicos trabajan en condiciones ideales, ¿no? Tienen un seguimiento mucho más estrecho, tienen más cosas de las que se tienen en la práctica clínica cotidiana, pero tendría que ir en el mismo tenor. No puede ser que no funcione algo que funcionaba perfectamente bien en un proyecto de investigación. Por eso es importante que se reproduzcan los estudios. Claro, ¿cuándo llegamos a este justo medio, no? Eh, Cuando hacemos un protocolo de investigación y revisamos los antecedentes, tenemos que ver todos los estudios previos que han tratado de contestar esa pregunta de investigación. Yo les recomiendo siempre que hagan un cuadro que se le llama cuadro de evidencia, en donde forman, así hacen una listita de sus proyectos, de los antecedentes de los estudios previos y los desmenuzan. No ponen las caras, bueno, primero obviamente el nombre del estudio o el autor más bien, y luego ponen una columna en donde describen a la población, ¿no? De dónde era esa población, la edad promedio, la proporción de sexo, características básicas, ¿no? Como si eran pacientes sanos o si eran pacientes con qué características. Digamos lo que vendría en la tabla 1. Luego, por ejemplo, los métodos que utilizaron. Porque para medir, por ejemplo, piensen en COVID, ¿no? Podemos tener un estudio que tenga COVID por medio de una prueba rápida, otro estudio que haya diagnosticado COVID a partir de PCR, hay otro estudio que a lo mejor nada más por la clínica, ¿no? Si trae saturación baja, si trae síntomas, si estuvo en contacto con otras personas con COVID, ni siquiera prueba.
Entonces, los métodos son importantes. No es lo mismo medir, ay, voy a parar esta y les voy a poner algo que les va a encantar. En Dropbox. Hablando de la importancia también de conocer los métodos que se utilizan en un estudio o en otro. Si yo quiero clasificar el estado de nutrición de un grupo de personas, ¿cómo se les ocurre o qué métodos conocen para clasificar el estado de nutrición de las personas? ¿El IMC? IMC es uno. ¿Qué otro? Porcentaje de grasa, ¿no? Cuando te miden en las maquinitas estas de bioimpedancia que te dice qué porcentaje de grasa, porque en sí la definición de obesidad es un exceso de masa grasa. Hay personas que tienen un índice de masa elevado, pero tienen mucha masa muscular y no ese peso elevado no se debe a un exceso de grasa, sino se debe a masa muscular. Vean los métodos, esto es una chulada. Vean estos métodos. A ver. ¿Qué opinan de esta clasificación? Dice, this is a conventional criterion. Lo hicieron por medio de eyeball ratings, ¿no? O sea, ojo de buen cubero. Eyeball ratings were developed to connect with a popular definition of fatness based on visual appearance. Each individual was rated in terms of 5 categories of body size ordinarily scale. Very fat, fat, plump, just right y thin. Entonces, bueno, si vamos si nos dicen, no, pues ya hay un estudio publicado, ¿no? Pero, oiga, profesor, pero pues este estudio clasificó a los sujetos como plump. O sea, ¿qué haces con esto? ¿No? Entonces es muy importante también identificar o tener muy claros los métodos que se utilizan en cada uno de los estudios para identificar. No es lo mismo medir glucosa por medio de un dextrostix que por medio de en ayuno en plasma, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un ultrasonido que hacer una tomografía. Así, o sea, tenemos que siempre tomar en consideración los métodos que se utilizan en cada uno de los estudios, porque a veces esta crisis de reproducibilidad pues también tiene que ver mucho con los métodos. Entonces, bueno, cada quien, cuando entramos a la maestría y al doctorado, de lo que se trata es como de ir acomodando nuestros pensamientos, decidir a qué escuela del pensamiento o con cuál escuela del pensamiento nos identificamos más. Y ustedes son libres de decidir si con un estudio creen que ya es contundente y continuamos a lo que sigue para ir avanzando en el conocimiento, pero también es posible pensar de otra manera y o sea, mi opinión personal es que un estudio no tiene todo resuelto. Tenemos que hacer un análisis muy crítico de toda la evidencia que ya hay. O sea, si ya no, es que yo no les di esa clase. Pero les di a leer el artículo de Bradford Hill, ¿no? ¿Se acuerdan de Bradford Hill? No, más o menos. Lo leyeron por gusto, pero no porque tenían que leerlo. Voy a regresar a ponerles otra presentación. Hay hay un checklist, no son criterios de causalidad, digamos que son puntos de vista en donde tenemos que ponernos a hacer un pensamiento crítico, a analizar
si hay alguna otra manera de explicar el fenómeno que estamos teniendo ante nosotros. Y hay conceptos muy interesantes que deberíamos de tomar en consideración a la hora de hacer un estudio de causalidad. Y les voy a platicar de este ejemplo, que es el modelo de causalidad de Bradford Hill. Nos dice, bueno, se los platico rápidamente, ¿no? Bradford Hill dice que para hablar de causalidad, cuando estamos haciendo un estudio de investigación, sería ideal que cumpliéramos con estos puntos, ¿no? Fuerza de la asociación, consistencia de la asociación. Les paso la presentación, nada más recuérdenme para no detenernos porque no es clase de causalidad. Especificidad, temporalidad, gradiente biológico, plausibilidad, coherencia, analogía y evidencia experimental. El segundo punto que nos pone Bradford Hill, que es el de consistencia de la asociación, es justamente lo que les estoy diciendo, que la asociación causa-efecto ha sido demostrada por diferentes estudios de investigación en poblaciones diferentes bajo circunstancias distintas. Las personas que son más de la idea de pensar que ya se hizo un estudio y ya está resuelto el problema, pues claramente están en contra de esto de consistencia de la asociación, porque es muy valioso tener un resultado similar en diferentes escenarios, y si sabemos que se está presentando este mismo fenómeno en diferentes escenarios, bueno, con más tranquilidad podríamos decir, esto es cierto, ¿no? Esto es una relación causal o esto no es, no es mera causalidad, no es mera casualidad, es causalidad. Regresaré a la otra presentación. Ya los estoy mareando con tantas presentaciones, no sé qué me pasa hoy, perdónenme, pero requiero de material adicional. Y bueno, pues la ciencia es, según definición, comprobable. Si no la podemos comprobar, entonces no es ciencia. Las más características de la ciencia es que es fáctica. No se fundamenta en opiniones, sino en hechos científicos. Y eso tiene aplicación al día de hoy. Por ejemplo, ¿qué clase de revisiones de la literatura conocen? Tenemos... ¿Narrativa? Esa. ¿La narrativa? Tenemos revisión narrativa y revisión sistemática. La revisión narrativa no es científica porque está basada en opiniones. La revisión sistemática lleva un método detrás y podría ser replicable. Cuando hacemos o cuando leemos una revisión narrativa, nosotros no podemos estar seguros de que quien... Bueno, les ha tocado a ustedes, como que todos en algún momento nos hemos visto tentados. Estás haciendo la revisión, estás buscando los artículos que fundamentan tu marco teórico. Y digamos que, voy a ponerles un ejemplo. Yo quiero estudiar la asociación entre actividad física y disminución de riesgo cardiovascular. Y voy a hacer un estudio en donde voy a hacer una medición muy específica con acelerómetros y estoy fundamentando mi estudio en que estudios previos han encontrado que personas que tienen un mayor nivel de actividad física tienen, pero medido con cuestionarios o por otros métodos que pues, pueden ser falibles, tienen asociación con menor riesgo cardiovascular. Pero me encuentro unos estudios que dicen que no hay asociación, ¿no? Dicen, no, pues tienen igual pronóstico los que hacen que los que no hacen ejercicio. Pero eso no apoya mi hipótesis. Entonces, dudo si lo pongo o no lo pongo en mi marco teórico, ¿no? No me conviene. Como diría Rodolfo, es darme un balazo en el pie. Eso no podría ser aceptable. O sea, independientemente de si lo que yo encuentro en la literatura está a favor o en contra de lo que es mi hipótesis, yo tengo que tomarlo en consideración. De otra manera, estoy sesgando mi estudio, estoy sesgando desde la concepción del estudio. Cuando tenemos en nuestras manos una revisión narrativa,
Normalmente las personas que realizan esa revisión pues buscan información que sustenta su hipótesis, ¿no? Que sustenta lo que ellos quieren que diga y no necesariamente pues estar seguro de que incluyeron absolutamente toda la información. A diferencia de una revisión sistemática que te muestra todos los métodos, ¿no? ¿Cuáles fueron las palabras mesh que utilizaron para hacer la búsqueda? ¿Cuáles fueron los criterios de selección de los artículos de investigación? ¿Se hace por duplicado? ¿Las disputas entre cuáles cumplen y no cumplen se resuelven por una tercera persona? O sea, hay todo un procedimiento que se sigue a diferencia de la revisión narrativa, en donde una persona busca y escribe lo que le gusta, lo que le conviene. Eso no es ciencia. El hacerlo de manera sistemática es ciencia. La ciencia es analítica, porque al abordar temas complejos debe de estudiar cada uno de sus componentes para una mayor comprensión. ¿Qué piensan de, bueno, me disculpo de antemano con los que no me conocen, porque a lo mejor les hablo de cosas que no han visto, como el diseño arquitectónico, ¿no? Por ejemplo, Alonso, Leslie, los que están en el salón, Ángel, ¿tienen conocimiento sobre lo que Jared, ¿verdad? Sí. ¿Tienen conocimiento sobre lo que es el diseño arquitectónico? ¿Conocen a Feinstein? Bueno, ¿alguien tiene su diseño arquitectónico a la mano? No, ay, Beni, no te hagas. Daniel, pero tu estudio no es de causalidad. Bueno, pero medio sí, ¿verdad? Sí lo teme. Es que sí, vas. Ajá, déjate, te doy la pantalla. Varios participantes. Bueno, les platico. Hay muchas maneras de pensar la causalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita les enseñé el modelo de Bradford Hill. Hay otro modelo que nos habla de los tipos de causas, causas componentes, causas necesarias, causas suficientes, que es el modelo de Rothman. Existe otro modelo de pensamiento que es el de la escuela de Feinstein, de Alban Feinstein. Y Alban Feinstein piensa los estudios de causalidad con literal, con bolitas y palitos, ¿no? En donde podemos encontrar de manera gráfica el estado basal, que son las características de la población que yo voy a estudiar, la maniobra, que puede ser una maniobra experimental u observacional, y el desenlace. Pero además nos hace considerar un par de cuestiones que es la demarcación diagnóstica, es toda la lista de características que tienen los participantes para poder entrar en el estudio, pero además tenemos que tomar en consideración algo que le llamamos la estratificación pronóstica, que se refiere a otra serie de variables que pueden hacer que ese fenómeno de relación causa-efecto se modifique, que sea diferente la manera en la que interviene la maniobra o la variable de interés, en virtud de que hay muchas otras variables que pueden intervenir, ¿no? Pensemos, una persona que se somete a un ensayo clínico para tomar un fármaco y espera un resultado, va a tener algunas variables que son inherentes a esa persona que pudieran hacer que no le vaya igual a una que a otra, ¿no? Por ejemplo, pensando en la estratificación pronóstica, no va a tener igual éxito una persona que genéticamente es hipermetabolizadora que una que es metabolizadora lenta, o no va a tener tal vez el mismo efecto una persona que tiene pésima memoria como yo, que se le va a olvidar tomarse la medicina, que una que siempre anda en todo, ¿no? Entonces, hay características que vienen después del estado basal o que intervienen que también les van a impactar en el desenlace.
Esto es ciencia, cuando tomamos en consideración y hacemos pedacitos cada una de las cosas que van a intervenir en la relación. Entonces, Daniel, por favor, haz lo tuyo. Bueno, aquí este es mi proyecto de investigación. El estado basal es, voy a estudiar a pacientes con diarrea estudiada con una prueba que se llama panel gastrointestinal múltiple. Y aquí incluyen la demarcación diagnóstica, pacientes que se hacen esta prueba y como criterios de exclusión, que la prueba no sea interpretable o que esté por duplicado. La estratificación pronóstica, edad, sexo y servicio de procedencia. La maniobra va a ser la temporada en la que se realizan el estudio y tuvieron la diarrea. Y lo que quiero ver es la prevalencia de Cyclospora cayetanensis en estos pacientes. Entonces aquí vemos los tres componentes, que es el estado basal, que es pacientes con diarrea. La maniobra sería la temporada de lluvias, bueno, la temporada o la estación del año, y el desenlace es el desarrollo de Cyclospora cayetanensis, o bueno, de enfermedad por Cyclospora cayetanensis. Entonces, los que apenas están conociendo este modelo arquitectónico, más o menos les quedó un poco claro de a qué se refiere este ejemplo, de que tenemos que ver cada uno de los componentes. Si quieren, luego podemos hacer un breviario cultural les hablamos de este modelo de Feinstein para que lo conozcan. Es más, Daniel les da la clase, ¿verdad? Sí. Sí. Listo, ya nos puedes dejar de compartir. Gracias. Vamos a regresar a la clase. Bueno, he de decirles que seguramente ustedes ya lo saben porque muchos deben de ser profesores de curso, ¿no? Pero hasta que no das tú la clase o no le explicas a alguien más, como que no te terminan de caer los 20. Entonces, siempre vale la pena que hagan el ejercicio de ser el profesor por un día. Regresando a la presentación, esta ya la había terminado, ¿no? A la que sigue. La clasificación de la ciencia. Bueno, esta es una clasificación muy clásica, ¿no? La ciencia fáctica y la ciencia formal. Digamos que estos son como los dos conjuntos principales que se encuentran. La ciencia fáctica es en la que su investigación trabaja sobre la realidad. Utilizamos la experimentación y la observación y además vamos a utilizar la deducción. No es experimental puro, sino también tenemos que argumentar y deducir lo que estudiamos. Todos nosotros pertenecemos a la ciencia fáctica, ¿no? Hacemos observaciones, hacemos experimentos. La ciencia formal es la que se basa en el razonamiento lógico y utiliza los objetos ideales. Su táctica de trabajo es la deducción, en la que se encuentran las matemáticas y la lógica, ¿no? ¿Quién ha visto The Big Bang Theory? Así se pueden acordar, ¿no? Sheldon está en el área formal. Es todo teórico, todo es deducción. Y por el otro lado, la ciencia fáctica o factual son todas las otras ciencias en donde ya metemos la mano, no es nada más deducir, física, química, biología, medicina, economía, psicología, etcétera, etcétera. Estos son los que meten mano en el laboratorio, comprueban, observan, como Leonard y Wolowitz. Les paso la presentación, no se preocupen, no tienen que apuntar nada, mejor nada más pongan atención. No podemos hablar de ciencia y de métodos científicos sin tocar este concepto de epistemología, ¿no? ¿Han escuchado qué es esto de epistemología? ¿No? ¿Es una palabra nueva? Nada, sí la han escuchado, solamente que es una palabra súper difícil de entender, súper difícil de entender.
Bueno, ¿de dónde viene, no? Del griego episteme, conocimiento, logos, teoría, rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean a la denominada teoría del conocimiento. No, la epistemología de lo que se ocupa es de la definición del saber y del conocimiento, pero además también de los conceptos relacionados, ¿no? De las fuentes, de dónde podemos sacar el conocimiento, de los criterios que se necesitan para decir que algo es conocimiento o no es conocimiento, de todos los tipos de conocimiento que se puedan tener y del grado con el que cada uno podría resultar cierto, ¿no? Que pudiera ser comprobable, así como la relación exacta entre el que se conoce y el objeto conocido. O sea, ya es como la epistemología es una rama de la filosofía. Filosofas sobre cómo conocer, qué es conocimiento, realmente existe el conocimiento. Todas estas cosas las toca la epistemología. Y fíjense que aquí se me olvidó ponerles fotos. Les iba a poner fotos de... Vamos a hablar más con mayor detenimiento de los griegos. Esta es nada más así como el encuadre y la introducción a la materia. Pero dentro, todo comenzó, el pensamiento científico empezó con los filósofos, ¿no? Realmente los primeros científicos fueron los filósofos que se empezaron a hacer las preguntas fundamentales del universo, aunque bueno, si nos ponemos a indagar más, en realidad desde la prehistoria, pero voy a llegar a eso después. Además, voy a platicarles un poquito de los griegos. Durante el siglo V a.C., los sofistas cuestionaron la posibilidad de que hubiera un conocimiento fiable y objetivo, ¿no? Por eso, uno de los principales sofistas, que se llamaba Gorgias, afirmó que nada puede existir en realidad y que si algo existe, no se puede conocer, y que si el conocimiento fuera posible, el conocimiento de ese algo que no existe y que no se conoce, no se puede comunicar. O sea, una negatividad absoluta, ¿no? Después de Gorgias, pero lo que hizo Gorgias fue como soltar ahí el concepto de se puede conocer, no se puede conocer, entonces otros lo retomaron. Y Protágoras mantuvo que ninguna opinión de una persona es más correcta que la de otra, porque cada individuo es el único juez de su propia experiencia. Y ahora todos tienen enfrente de ustedes mismos un papel. Tienen un papel y una pluma, color, crayola, lo que sea. Escriban en grandotote un 6. Ok. Sí, no se ve muy bien, Fabián, pero apreciamos el esfuerzo. Ahora, imagínense que no estoy acá en la computadora. Imagínense que lo ponen sobre la mesa y yo estoy del otro lado. Yo les voy a decir, eso es un 9. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, a esto se refiere, ¿no? Ninguna afirmación puede ser más correcta que la de otra persona cuando cada individuo juzga. Nadie puede experimentar en cabeza ajena. Lo que es correcto para uno no es correcto para otro. Entonces, esto también es importante porque muchas de las cuestiones están sujetas a la interpretación propia, ¿no? Podemos tener, por eso yo les digo que cuando hagan sus proyectos de investigación, nunca utilicen adjetivos calificativos o pongan cosas como, este tratamiento mejora la salud. ¿Qué es mejora? ¿Cuánto es mejora? Lo científico es poner siempre los datos duros para que cada quien decida, ¿no? Si yo observo si a mí me presentan un estudio en donde me dicen el tratamiento 1 tuvo 30% de éxitos y el tratamiento 2 tiene 40% de éxitos. Hay quien va a decir, no, pues mejora muchísimo, ¿no?
O sea, hay un 10% de diferencia. Hay otra persona que diría, de todos modos es muy bajo, 30 o 40 igual no me sirve. Entonces, todo es muy relativo y lo que debemos aprender de esto es siempre utilizar los datos duros y cada quien juzgará cuál es la utilidad o cuál es, sí, qué utilidad o qué importancia le da a esa información. Y aquí les tengo que poner un video. Ya saben que yo practico la docencia basada en YouTube, ¿no? Entonces, dejen ver si tengo abierto. No, no tengo abierto YouTube. Ok. Espero que no me toquen comerciales. Sí, obvio sí me tocan comerciales. Ay, ¿dónde están? Ok, compartir. Acá está. Primero se echan el comercial del teatro y ya luego lo que sigue. See China before communism. Platón, filósofo ateniense del siglo IV a.C., dejó un legado que resulta apabullante a los ojos modernos, no solo por la magnitud de su obra, sino por la trascendencia que ésta ha tenido en la historia de la humanidad. Sus diálogos fueron leídos desde épocas muy antiguas y siguen siendo hoy una lectura obligada para cualquiera. La figura de Platón, además, no se puede disociar de la de otros dos filósofos griegos, Sócrates y Aristóteles. Ellos forman una triada que constituye las bases de la filosofía occidental y, por así decirlo, del mundo en que nos movemos. Seguramente has escuchado alguna vez hablar del amor platónico, o incluso tú has utilizado esta frase. Pero, ¿has reflexionado un momento sobre ello? Siguiendo la definición del diccionario, el amor platónico es un amor ideal, es decir, un amor perfecto. La concepción de que existen ideas que son la condición perfecta de las cosas de este mundo, como por ejemplo el bien, el amor o el hombre, y de las cuales participan las cosas terrenales, nosotros, nuestra forma de amar, es justamente el pensamiento más conocido de Platón. Esta contraposición entre un mundo real y un mundo de las ideas quedó muy bien expresada en su libro La República, de la cual, a continuación, escucharás un fragmento. Justamente el inicio del libro séptimo. Este fragmento es conocido como la alegoría o el mito de la caverna. Se trata de un diálogo en el que participan Sócrates y otro personaje llamado Glaucón, y en el que se explica a través de una analogía la diferencia entre el mundo de las cosas que existen de forma perfecta, es decir, de manera eterna y verdadera, y lo que los hombres vemos en este mundo temporal. El mito de la caverna. Platón. La República. Libro séptimo. Sócrates. Después de esto le dije, mira, compara el estado actual de nuestra naturaleza, ya sea en presencia o en ausencia de la educación, con la siguiente escena. Imagina un lugar cavernoso, con una gran entrada por la que entra la luz y se extiende a lo ancho del lugar. Ahí hay unos hombres, atados de piernas y cuello desde niños, de tal modo que no pueden hacer más que estarse quietos y mirar hacia el frente, ya que no pueden mover la cabeza. Detrás de estos hombres hay un fuego que arde lejos, y entre ese fuego y los encadenados hay un espacio con una pared, como aquella que se pone en los teatros, por donde los titiriteros hacen sus espectáculos. Glauco. Bien, ya lo veo. De acuerdo. Ahora imagina que detrás de esa pared van pasando hombres que llevan todo tipo de figuras, de hombres, de animales y de otros objetos, y esas figuras sobrepasan la altura de la pared. De estos que van caminando, algunos van callados y otros van hablando. Es muy raro lo que describes, y muy raros esos hombres encadenados.
Pero si son iguales a nosotros, ¿tú crees que ellos han visto otra cosa que no sea la sombra proyectada por esas figuras a la luz del fuego? ¿Han visto algo de sí o de sus compañeros? ¿Pero cómo? Si siempre han estado amarrados y con la cabeza inmóvil. ¿Y no crees que pasa igual con los objetos transportados? Efectivamente. Y si pudieran hablar unos con otros, ¿no crees que pensarían que eso que ven es lo que existe? Seguramente. Y si resonara un eco de enfrente cada vez que alguien de los que de atrás habla, ¿no crees que pensarían que es la voz de las sombras que ven? Exactamente. Por Zeus que tienes la razón. Pues entonces no cabe duda de que esos prisioneros tendrán por real las sombras de esas figuras. Naturalmente. Ahora imagina que en algún momento se les libera y se les saca de ese lugar, como debería ser por naturaleza. ¿Qué pasaría si alguno de ellos es movido a levantarse de pronto, a poner derecha la cabeza, caminar, ver la luz? ¿Qué pasaría si al hacer esto sintiera dolor y no fuera capaz de distinguir las sombras que antes veía? ¿Qué pasará cuando alguno le diga que ahora ve más cosas y no las sombras sin vida que creía ver antes? ¿Qué sucederá cuando se le muestren objetos y se le pida contestar a la pregunta de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría pasmado y atónito y que pensaría que lo anterior es más verdadero que lo que ahora ve? Mucho más verdadero. ¿Y qué pasaría si se le mostrara a los ojos la luz misma? ¿Acaso no sentiría dolor y escaparía para volver a ver esas sombras que sí puede contemplar? Creería probablemente que esas sombras son más claras y más nítidas que lo que ahora se le muestra, ¿no crees? Así es. Ahora imagina que lo sacaran a la fuerza de esa cueva, por la alta y escarpada subida hasta llegar a la luz del sol. ¿No crees que quedaría hastiado y molesto de tanta luz en sus ojos? ¿Crees tú que sería capaz de ver y distinguir las cosas que ahora vemos y creemos que son verdaderas? En ese momento no sería capaz de hacerlo. Necesitaría tiempo para poder ver lo que hay arriba. Primero podría ver las sombras, luego las figuras de los hombres, luego imágenes reflejadas en agua y luego las figuras mismas. Ya después podría ver más fácilmente las cosas del cielo y el cielo mismo por las noches. Podría fijar su mirada en la luz de la luna y las estrellas. Todavía no podría ver las cosas del día y las que son propias del sol. Tienes razón. Por último, podría ver el sol mismo, no las imágenes en el agua ni en otros reflejos, sino el sol mismo, en su dominio, el cielo, y las cosas que le son propias. Por fuerza sería así. Luego se daría cuenta de que el sol es quien produce las estaciones y los años, y quien gobierna sobre todo lo visible, y que es en parte el autor de las cosas que veía anteriormente. Seguro que pensaría eso. ¿Y qué crees que pase cuando recuerde su estancia en la caverna? ¿No crees que se compadecería de sus compañeros y del conocimiento del mundo que tienen allá adentro? Claro. Imagina que entre estos hombres de la caverna hubiera honores, o premios a aquellos que pudieran ver mejor las imágenes, decir de qué se trataban, recordar su orden, e incluso profetizar según el orden y las formas que pasaban. ¿Qué pensaría al respecto este que salió? ¿Crees que sentiría nostalgia de esas cosas? ¿Crees que sentirá envidia de aquellos que tenían tales capacidades o que recibieron esos honores? ¿O diría lo que dijo Homero? Prefiero ser siervo de cualquier labrador sin tierra. ¿Crees que preferiría mejor tener cualquier otro destino que vivir en aquel mundo? Eso mismo creo yo. Preferiría cualquier otra cosa antes que vivir así. Y piensa ahora lo que pasaría si se le llevara de nuevo a ese lugar. ¿No crees que sus ojos solo verían tinieblas como los de quien se aparta instantáneamente de la luz del sol? Por supuesto. Pero estando allá adentro, tendría que competir de nuevo con los que siempre estuvieron amarrados. Tendría que opinar sobre esas sombras que ahora ve con mucha dificultad, pues no se le han acostumbrado los ojos todavía. Además, tendría que esperar algo de tiempo para volver a acostumbrarse. ¿A poco no sería motivo de burla? ¿No pensarían los otros que por haber subido ahora tiene la vista estropeada? ¿No se decepcionarían entonces de esa salida? ¿No crees incluso que matarían a quien intentara obligarlos a salir de ahí?
Exactamente. Pues mediante esta imagen funciona todo, mi querido Glauco. Podemos comparar lo que vemos con esa prisión y esa luz del fuego con el astro rey. Esa salida de la caverna y la contemplación de las cosas del mundo es la ascensión del alma en la región inteligible. Solo la divinidad sabe si eso es cierto. Y yo puedo decir de todo esto que en el mundo inteligible, lo último que percibimos, y con mucho trabajo, es la idea del bien. Pero cuando se percibe, nos damos cuenta de que es el bien quien causa lo bueno y lo bello que hay en las cosas. Que mientras en el mundo de lo que vemos ha engendrado la luz y a su fuente inagotable, en el mundo inteligible es esta idea la soberana y productora de verdad y de conocimiento, y tiene que conocerla todo aquel que quiera actuar sabiamente en su vida pública o privada. Nunca habían cuidado de él. Por eso, él le dio... Listo. De entrada puede parecer medio fumado esto que les acabo de decir, pero les va a hacer un poquito más de sentido en breve. Ay. Porque Platón nos habla del mundo inteligible y no inteligible. Entonces voy a poner otra vez mi presentación. Acá está. En este famoso, porque ¿quiénes de ustedes ya habían escuchado este mito de la caverna? Es la verdad que bastante famoso, ¿no? No creo que sea la primera vez que lo hayan escuchado, pero a lo mejor es bueno siempre tener un refresher por si no lo veían hace mucho tiempo. Este famoso aparece en uno de sus principales diálogos que se llama La República, y lo que intentaba decir Platón es que las cosas que uno ve o que toca son sombras. Son copias imperfectas de las formas puras que estudia la filosofía. Y por consiguiente, solamente el razonamiento filosófico abstracto proporciona un conocimiento verdadero, más que la percepción que facilita opiniones vagas e inconsistentes. No es el mundo de las ideas, de los conceptos, lo que es la verdadera realidad, porque las percepciones van a ser distintas para todas las personas. Y aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Me gustaría que ustedes escriban en el chat, no digan nada, ¿no? Escriban en el chat qué es lo que están viendo en estas imágenes. Sillas incómodas. Arte contemporáneo de sillas, sillas, alfombras, tinas, zapatos, sillas. Digamos que todos identificaron sillas, ¿no? Ahora, el vocablo de silla, cuando decimos silla, nos evoca un mueble que nos permita sentarnos, ¿cierto? Sin embargo, las sillas reales que vemos en el mundo son todas diferentes. Les puedo asegurar que si todos mostramos la silla en las que estamos sentados, ni una es igual. Todas son absolutamente diferentes. ¿Y qué hay en todas esas realizaciones que hacen que las reconozcamos como tales, ¿no? Como silla. Ninguna es igual. No, yo no podría decir, por ejemplo, mi silla tiene respaldo, es de tela gris, tiene patas de madera, pero la que veo que tiene Daniel es de estas como de escritorio, ¿no? Que es, las patas deben de ser de plástico, tiene rueditas probablemente, tiene un respaldo hasta arriba. Entonces, si las describimos, son diferentes. A lo mejor no tiene 4 patas, tiene una en el centro con 3 abajo. No, o sea, no va a caber en la misma definición. Claramente no es su forma externa ni su función, ya que algunas de estas sillas ni siquiera sirven para sentarse. Sin embargo, claramente reconocemos las sillas que vemos. Por ejemplo, ¿no? ¿Esta silla sirve para sentarse? Pues obviamente, o sea, los que reprueben, este va a ser lo que va a suceder, ¿no? O vean esto.
estas sillas no tienen dónde poner las pompas, ¿no? O sea, tienen el espacio hueco. Esto yo creo que yo lo rompo en medio segundo. O sea, es una alfombra ahí con resistol para que se ponga dura. No, ninguna, o sea, ninguna de estas es igual, no todas sirven para sentarse, no todas cumplen con la función, con la descripción clara de 4 patas para podernos sentar. Esta no tiene 4 patas, esta no tiene 4 patas, esta es una tina volteada, esta es una alfombra. Sin embargo, todos reconocieron estas imágenes como sillas. Platón dice, o sea, aquí nos damos cuenta de lo interesante, ¿no? Y lo correcto de eso que él menciona. Es el mundo de las ideas lo que realmente él considera como la verdad. Según Platón, todas las realizaciones de sillas que observamos en la realidad nos evocan la idea de silla, que es en realidad un concepto abstracto que solo existe en nuestra mente, o mejor aún, el concepto de silla existe en el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas, todos estamos de acuerdo que esto es una silla. En la realidad, o sea, ninguna de estas cumpliría con la definición operacional de la silla de 4 patas con espacio para sentarse, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio pensaría en una silla de vidrio? Imagínate que tienes tantito sobrepeso. O sea, no, no. ¿Quién se sentaría en un tacón? ¿No? Esto está sumamente, la roja, no sé, me causa como disgusto, no sé. Entonces, agarran la onda de a qué se refiere Platón con esto del mundo de las ideas. Si bien todos está, o sea, no cumple con la definición operacional, en realidad todos identificamos a esto como a todas estas imágenes como una silla. Sí, Carlos. Yo la primera vez que leí algo así acerca de cómo es que Platón interpretaba la realidad y cómo se buscaba el estudio de cómo nosotros percibíamos las cosas y esa división que le hacía entre el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible, ¿no? Y la primera vez que yo lo leí siempre me lo imaginé así, como esas cosas que están arriba, casi en lo metafísico totalmente, y que es la idea original de las cosas. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo que El concepto, ¿no? el concepto original era con un caballo, que era un caballo era el caballo perfecto, era el caballo de todas las características que tenía un caballo que uno podría considerarlo como el caballo, ¿no? Y que cuando bajaban a la tierra, ya hace después esa como interpretación más adelante en sus textos, cuando bajaban de ese mundo metafísico aquí al mundo real, se volvían de imperfectos, porque esa idea de caballo primigenia solo podía existir allá arriba, en el mundo de las ideas. Entonces, en el mundo de lo sensible, que es el mundo donde nosotros habitamos, pues ya todo es imperfecto. Entonces, justo ese caballo perfecto que estaba arriba, o esa silla perfecta, ocupando este ejemplo, pues al momento que baja aquí al mundo de lo físico, al mundo que nosotros estamos, pues el mundo de lo sensible, pues ya la percibimos de una manera diferente, ¿no? Donde ya las características ya no son las de el caballo perfecto o la silla perfecta, sino que son como adecuaciones que se hacen de bajar de ese mundo perfecto hacia este mundo imperfecto, y entonces nosotros podemos encontrar por ello diferentes características de una silla a lo mejor en forma de tapete o una silla en forma o hecha de vidrio, o lo mismo pasaba con los humanos, ¿no? Entonces, ese concepto realmente era como la primera aproximación que se tenía para describir realmente cómo es que nosotros sabemos qué son las cosas y qué no, ¿no? ¿Por qué no es una silla igual que un zapato, o por qué un vaso no es lo mismo que una resbaladilla? Entonces, es muy interesante. Sí, es súper interesante. Y Alonso, adelante. Muchas gracias. Yo creo que en el caso de las sillas y en particular con también lo de la cueva y el ejemplo de Platón, creo que si ponemos o nos hubiera puesto usted la diapositiva con un ejemplo de silla por separado, no muchos hubiéramos entendido que la cosita esa roja de la esquina derecha, superior derecha, era una silla, pero como tenemos ejemplos más claros en el mismo campo semántico, pues hacemos toda la deducción que ese zapato pues es una silla, ¿no? Y creo que pasa también con el ejemplo que usted dio en el número 6. Al final de cuentas,
usted podría decir que era un 9, pero en su creación, si lo pudiéramos ver desde un campo más absolutista, pues era un 6 porque se creó como un 6, o sea, el que lo dibujó como un 6. Entonces, se me hace muy interesante lo de la cueva porque pues sí creo que el ser humano vive inmerso en su contexto y para los que están adentro de la cueva, pues son sombras, pero realmente no son sombras, ¿no? O sea, realmente es una estructura que refleja la luz, tal, pero no es que sea nada más la sombra. Y creo que pues eso hace bien complejo que la ciencia pueda replicar muchas cosas, ¿no? Porque necesitarías tener el contexto absoluto de las cosas. Eso que acabas de decir, Alonso, es clave. Por eso es que la ciencia tiene que ser sistema, o sea, por eso existe el método científico. Justamente porque tenemos inclinaciones y percepciones diferentes, es que necesitamos algo que nos haga que todos sigamos el mismo método. Y si tenemos un protocolo de investigación en donde está descrito absolutamente todo, todo procedimiento, desde criterios de selección, procedimientos, plan de análisis estadístico, aquí hacemos que esta inclinación que tenemos todos los seres humanos hacia ver las cosas de una manera pues muy individual, pase a segundo plano y podamos entrar todos en el mismo canal. Por ejemplo, recuerden, como no sé qué tanto han avanzado en sus proyectos de investigación, pero todos tienen que tener el cuadro de variables o la definición de variables en donde ponen su variable, el nombre de la variable, la definición conceptual y la definición operacional. Por eso es tan importante la definición operacional, porque el concepto lo podemos entender de diferentes maneras, ¿no? Y voy a regresar al ejemplo del eyeball measurement. Si yo me quedo nada más en el concepto de índice, bueno, más bien en el concepto de sobrepeso u obesidad, si no soy muy clara o claro en el concepto de la definición operacional, en cómo voy a clasificar eso, queda abierto a las percepciones o a la manera en la que cada quien lo quiera hacer. Ahí es en donde entra el método científico para poder estandarizarnos y que lo que haga una persona lo pueda reproducir otra tratando de llegar exactamente a los mismos resultados. Bueno, continúo. Algo similar puede decirse sobre otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, punto, recta, plano, círculo, triángulo, etcétera. Lo que vemos en el mundo son una especie de sombras distorsionadas, imperfectas de ideas puras que observamos al mirar el fondo de la caverna, ¿no? Por ejemplo, les puedo decir rectángulo, ¿no? La idea del rectángulo son 4 líneas perfectas en donde 2 líneas son más largas que las otras 2, pero al final del día esto es un rectángulo también, ¿no? Es una percepción imperfecta de lo que representa un rectángulo en la vida cotidiana, ¿no? Pues es básicamente lo que nos estaba diciendo Carlos. ¿No? En el mundo de las ideas está la idea pura y ya en el mundo real, en el mundo sensible, vemos los ejemplos que son imperfectos y que son diferentes para cada quien y cada quien va a encontrar diferentes ejemplos. Ahora, Alonso, ¿quieres decir algo más o se quedó tu mano levantada? Se quedó la mano levantada, perdón. Aristóteles siguió a Platón y consideró que el conocimiento abstracto es superior a cualquier otro, pero discrepó en cuanto al método apropiado para alcanzarlo, ¿no? También Aristóteles está en la misma línea del pensamiento de que el conocimiento abstracto, el mundo de las ideas, es superior que el mundo real. Y Aristóteles mantenía que casi todo el conocimiento se va a derivar de la experiencia. Y el conocimiento se adquiere ya sea por vía directa, por medio de la abstracción de los rasgos que definen a una especie, o de forma indirecta, ¿no? Deduciendo nuevos datos de aquellos ya sabidos de acuerdo a las reglas de la lógica. Y aquí ya mete un poquito la clasificación de la ciencia que les dije antes, ¿no? La fáctica
¿Se acuerdan cuando les puse la diapositiva de la lógica, la matemática y las ciencias, las formales y las fácticas? Aquí está hablando desde Aristóteles un poco de esto mismo. No podemos tener conocimiento de acuerdo a las reglas de la lógica y de la deducción, o también por medio de la adquisición directa de conocimientos por medio de la observación. Lo que es padrísimo de la investigación en ciencias de la salud es que utilizamos tanto la observación directa y la experimentación como la deducción. Cuando estamos platicando de nuestros estudios de investigación y justificamos nuestra idea, tenemos que explicar por qué X se asocia con Y, tratar de hacer una deducción, ¿no? Explicar todo este proceso de causalidad en donde necesariamente estamos haciendo deducciones. Y todo esto está planteado desde muchos, muchos siglos atrás. Y bueno, pues ya en cuanto al método científico, vamos a dar introducción al método científico, se refiere a este conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. En virtud de que las percepciones van a ser individuales para cada persona, tenemos que tener algo que nos lleve a sistematizar todos nuestros procesos y hacer que cualquier otra persona pudiera replicar nuestras investigaciones. Para ser calificado como científico, tiene que basarse en el empirismo, en la medición y además debe de estar sujeto a la razón. Y aquí voy a hacerles unas preguntas que tal vez puedan ser incómodas, por eso primero tengo que preguntar. ¿Aquí tenemos algún médico homeópata? ¿No tenemos homeópatas? ¿No? Ok. Los tratamientos que se dan en el área de homeopatía, ¿están comprobados científicamente? No. ¿No funcionan? Sí. Pues no se toman la molestia siquiera de poner... ¿Saben qué? Yo creo que el efecto placebo es sumamente poderoso. A mucha gente le funciona esto de la homeopatía por el hecho de que les den algo, ¿no? Ese algo es azuquitar con alcohol y no sé qué otra cosa, pero tiene un efecto placebo muy importante y el efecto placebo es súper real. O sea, puedes ver beneficios directos de tomar un placebo. Y creo que la homeopatía va mucho por ahí. No, y seguramente habrá alguna hierbita que algún efecto tenga, o sea, sí, seguro, ¿no? No lo dudo. Pero no puede ser calificada como ciencia porque no hay evidencia científica que respalde de manera sistematizada la eficacia y seguridad de sus tratamientos. Eso es algo que debería de permear un poquito más, ¿no? Digo, yo también trabajo en colaboración con el Politécnico y a la fecha, en pleno 2022, me sigue sorprendiendo que sigan ofreciendo la carrera de medicina y homeopatía, siendo una universidad pues respetada y que en la misma facultad estén los de posgrado con método científico, medicina tradicional y además tengan a medicina homeópata. O sea, por eso es importante que nos vayamos desde o sea, estudiar desde los fundamentos científicos y la historia de qué es la ciencia y qué no es ciencia. La tirada con esta materia pues es que ustedes puedan afianzar sus conocimientos con respecto a lo que es ciencia, por qué nos interesa que todo sea científico y lo apliquen, ¿no? En el día a día. Por ejemplo, ahorita te doy la palabra, Eduardo. Esto lo podemos aplicar desde ya en sus proyectos de investigación. Por ejemplo, échenle una revisada a su introducción y a su marco teórico e identifiquen si tienen algunas aseveraciones que no sean científicas. ¿Tienen alguna cuestión que sea meramente narrativa? ¿Todo lo tienen fundamentado en algún proyecto científico? ¿Tienen algunas cuestiones que sean opiniones de ustedes
o todo lo tienen con números para que sean las otras personas las que decidan cuál es la opinión que les merece esa información que ustedes están proporcionando? El poner este tratamiento ha sido exitoso, estos factores de riesgo incrementan mucho la mortalidad, qué es exitoso, qué es mucho. Entonces, échense un clavado a revisar sus proyectos, a ver si tienen alguna parte que no haga clic o que no haga match con este concepto de ciencia y científico. Entonces, vamos primero con Eduardo y luego contigo, Nancy. Gracias, Marce. Bueno, pero también, digo, no hablando específicamente de la homeopatía, pero también creo que ese es de los grandes riesgos de la medicina que estamos haciendo ahorita, la medicina basada en la evidencia, porque muchas veces también caemos en el error de que la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia, ¿no? Y las cosas pueden estar ahí aunque no haya nada publicado. Vea mucho con lo del mito de la caverna, ¿no? O sea, que el que no haya nada escrito no quiere decir que No las quiere cosas decir no que funcionan. Sí, No, totalmente de acuerdo. Y eso está muy relacionado, o sea, es totalmente de acuerdo. O sea, no porque algo no esté escrito o que no esté publicado, no quiere decir que no sirva. No, a lo mejor no hay ningún estudio publicado con respecto a cosas que ya se hacen tradicionalmente, pero hay cosas que son tan obvias que no requieren un estudio, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que siempre les pongo. ¿Conocen algún ensayo clínico en donde se haya comparado trasplante renal versus placebo en pacientes con enfermedad renal crónica terminal? ¿No? O sea, no necesitas hacer un estudio para saber que les va a ir mejor a los que les trasplantas un riñón que sirve. Obviamente hay problemas, ¿no? Hay rechazo del tejido, o sea, va a haber otras cosas, pero hay cosas que son tan evidentes que es innecesario llegar a tener. Hay cosas que no son tan evidentes y ahí es en donde pues es la chamba de todos nosotros identificar esas lagunas en el conocimiento si no se tiene pues un método, si no se tiene evidencia científica de que algo sirve. Y tratar de comprobarlo, ¿no? Para que ya se pueda con más tranquilidad y confianza, porque además se supone que el médico tiene que realizar su labor con base en evidencia científica, ¿no? No con base en la experiencia. Pero sí, es totalmente cierto, Eduardo. Y Nancy, tú nos querías comentar algo. Sí, que ahora que hemos estado avanzando en la maestría, pues puedo darme cuenta de que estas afirmaciones que mencionas de es exitoso o mejora o tiene un mayor impacto, o sea, como que cosas que cada quien puede interpretar como quiera y como le convenga en su contexto, son muy comunes, ¿no? Y a veces, pues sí, no sabes. Por ejemplo, en heridas, en el tema de las heridas, no hay como mucha investigación, muchos ensayos clínicos, casi todos son reportes de caso. Entonces, hacen el reporte de caso y empiezan a hacer combinaciones de tratamientos o vienen los laboratorios, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, acabo de ver una conferencia de uno que se llama Yalofor y tiene cuatro presentaciones para cada una de las etapas de cicatrización. Y entonces dicen, no, es más efectivo, los pacientes mejoran más rápido, ¿no? Utilizo cuando ya voy a epitelizar y en comparación con X otro, ¿no? Es menor tiempo, pero ¿cuánto? O sea, ¿cuánto es menor tiempo? ¿Cuánto es mejor? ¿Cuánto es más rápido? ¿No? Sí. Y ya cuando uno empieza a hacer esas preguntas, lamentablemente es como fastidioso hasta cierto punto, porque pues uno ya pregunta, ¿no? ¿Cuántos días tarda Yalofor, este nuevo producto, ¿no? ¿Cuántos días tarda Yalofor en desaparecer telesfacel, ¿no? O en favorecer este tipo de hibridación en comparación con otros, ¿no? Y entonces es como, es más rápido. ¿Cuánto?
¿no? Ajá. Entonces de repente uno como que empieza a ser, o a mí me pasa que empiezo a ser como muy insistente en cuánto es mejor para que uno pueda tomar la decisión de decir, ok, entonces voy a cambiar a este producto en vez del que estoy utilizando, ¿no? O a qué pacientes voy a elegir para poderles colocar este producto. Y entonces toca hasta cierto punto experimentar, ¿no? Toca ir y colocarlo en los pacientes y decir, ok, entonces vas haciendo ya como la clínica o la práctica pues un punto medio en el que tú dices, funciona o no funciona, porque no está como establecido. Y es bastante común, o sea, no hay como muchos estudios que en la introducción sí te vengan estas partes, ¿no? O estas medidas de relevancia que hablamos en algún momento. Totalmente cierto, y eso es maravilloso, ¿no? Saber que ya están haciéndose preguntas y cuestionando más, porque no le pueden decir a los pacientes, no, esto lo va a hacer que mejore pronto, ¿no? Pues, que es pronto. Imagínate que le llegues con una respuesta así a un paciente, pues no. Fabián, ¿qué nos querías comentar? No, es una buena discusión lo que comentaba Eduardo, ¿no? Que la ausencia de información no quiere decir que haya ausencia de efecto o beneficio. Es una discusión frecuente, ¿no? Con todos los colegas, sobre todo en oncología hacemos mucho esto de las sesiones multidisciplinarias, ¿no? Entonces tenemos discusión con otros especialistas que tienen diferentes backgrounds eh, para el beneficio del paciente, ¿no? Que también esto de los tumor boards también creo que también está en discusión, pero bueno, finalmente pareciera que es la mejor manera de tomar decisiones porque los pacientes son complejos. Y un argumento frecuente cuando se quiere proponer un tratamiento nuevo en algunos casos es que, bueno, no hay ausencia, no hay evidencia de que no funcione, ¿no? Entonces, ¿por qué no se lo das? Y bueno, también en ese sentido no usarlo como un argumento para validar o no una estrategia que en realidad, aunque no tengamos evidencia de que no funcione, tampoco podemos decir que por eso valida, ¿no? el manejo. Porque finalmente si no tenemos evidencia, también no tenemos información sobre qué tanto los pacientes se pueden beneficiar y el riesgo. Y entonces ahí recordando como que pues, lo primero es no hacer daño. O dañar. No dañar, porque no sabemos qué tanto puede también dañar al paciente. Así como no hay evidencia de que funcione o no, tampoco sabemos cuál es su perfil de toxicidad y seguridad. Sí, Entonces, o sea, los médicos tienen que basar su práctica o sea, cuando un médico le ofrece a un paciente un tratamiento, tiene que ofrecérselo con la evidencia de que funciona. No podemos estar utilizando tratamientos de los cuales no estamos seguros. Lo que se tiene que hacer es investigarlos, ¿no? Tener la evidencia. No simplemente ignorarlos, sino avanzar en el conocimiento. Ahí sí, qué buen complemento, Fabián. Los dos tienen razón. El que no haya evidencia de algo no quiere decir que no sirva, pero se espera que el médico practique la medicina basada en evidencia. No se espera que un médico le prescriba o dé un tratamiento a un paciente que no sabe si va a funcionar, cuánto va a funcionar, pero el punto clave no tanto va del lado de la función, sino del daño, justamente. Puede haber eventos adversos y eso no está nada más del lado de los que no conocemos, inclusive de los estudios que ya están publicados, luego no reportan todos los eventos adversos. Tampoco estaríamos ya súper seguros del otro lado utilizando fármacos o tratamientos que están autorizados y que hay mucha evidencia. También luego lo ponen así en letras chiquitititas, lo de los eventos adversos. Tampoco lo tenemos resuelto. Pero si identifican algún tratamiento que consideran que puede ser potencialmente beneficioso y no hay evidencia, o sea, eso pide a gritos su atención, que se pongan rápido a hacer pues un protocolo de investigación y lo hagan una tesis o sea, alguna investigación que hagan que esté relacionada, o sea, que le ayude además a alguien, ¿no? A graduarse sería ideal. Bueno, adelante, Carlos, ya muy breve porque ya son las 10 y les toca irse con Juan y no les dio permiso de
llegar tarde. Sí, no, la verdad es que yo creo así como el doctor Fabián y el doctor Arias, que hay que seguir como justo un pensamiento bastante concreto en la ciencia y creer en ella. La verdad es que tampoco es bueno caer en esta parte del cientificismo, ¿no? De creer que todo lo que dice la ciencia totalmente solo es la única y exclusiva verdad. Hay cosas más allá de la ciencia que ni siquiera la ciencia misma puede explicar, ¿no? Y que utiliza como presupuestos lógicos para poder entender lo que está diciendo o explicar lo que está haciendo. O sea, la ciencia y como médico, o sea, sí ocupamos todos los días esta parte, ¿no? En la maestría, en las decisiones con los pacientes, es muy importante tener evidencia que nos respalde, pero creo que también sería un error de nuestra parte creer que la ciencia es lo único que explica todo lo que vemos en la realidad, ¿no? El ejemplo clásico, las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son un presupuesto que nosotros damos como lógico y cierto al mismo tiempo, pero pues no hay tampoco un estudio científico ni un ensayo clínico que nos avale que las matemáticas son 100% reales y que existen en este plano existencial, ¿no? Entonces, realmente el cientificismo es como el pecado que a veces tenemos todos los investigadores o todos los que estamos en ciencia. Hay Qué más allá buena, que todo esto. qué buena bomba lanzaste. La seguimos la siguiente porque ya van tarde para su siguiente clase. Vale. Órale. Gracias, Marce. Cuídense Gracias. mucho. Nos vemos. Gracias, Bye bye. bye.